Estuve enamorada de mi mejor amiga por 20 años. Ella murió, sin saberlo. Su viudo me pidió que hablara en el funeral. Hay cosas que uno carga durante tanto tiempo que dejan de sentirse como un peso, se vuelven parte de ti, como una costilla extra, que nadie puede ver en una radiografía, pero que tú sientes cada vez que respiras demasiado hondo. Yo cargué la mía durante 20 años de cumpleaños, de navidades, de llamadas a las 3 de la mañana, de bodas y partos y divorcios ajenos y enfermedades y todo lo que cabe en 2 décadas de vida adulta. 20 años de querer a alguien de una manera que no tenía el nombre correcto, o que sí lo tenía, pero yo me negaba a pronunciarlo en voz alta, ni siquiera en el silencio de mi propio cuarto, con las luces apagadas y nadie mirando. Su nombre era Valeria, y esto ya es un comienzo extraño para mí, porque durante 20 años nunca la llamé por su nombre completo. Era Vala, siempre Vala, la forma en que yo decía ese nombre, 2 letras, una sílaba, tan corto que casi no ocupaba espacio en el aire. Era la única manera en que me permitía decirlo, sin que se notara demasiado lo que había dentro, porque si lo decía despacio, si lo dejaba durar un poco más en mi boca, algo en mi cara, o en mi voz, iba a delatar lo que llevaba años aprendiendo a esconder. La conocí cuando teníamos 23 años. Yo acababa de llegar a la ciudad para un trabajo que duró 8 meses y del que no quedó nada salvo 2 o 3 anécdotas que cuento en reuniones cuando el tema da para eso. Y ella quedó. Nos conocimos en la sala de espera de una clínica veterinaria, las dos con gatos enfermos, las dos con esa cara de persona que todavía no sabe muy bien cómo ser adulta y ya tiene que tomar decisiones sobre otros seres vivos. Me prestó un pañuelo desechable, porque yo estaba llorando sin darme cuenta, de esa manera que uno llora cuando está agotado y no tiene más recursos para contenerlo. Me lo ofreció sin hacer teatro, sin esa sobreactuación de ternura que a veces la gente usa cuando ve llorar a un extraño. Solo lo sacó de su bolso y me lo extendió. Y siguió mirando al frente. Le dije, gracias. Ella dijo, de nada. Pasaron 15 minutos en silencio. Luego me preguntó cómo se llamaba mi gato. Le dije Horacio. Se rió. Me preguntó, ¿por qué Horacio? Le dije que porque era un gato con cara de llevar el peso del mundo, como el amigo de Hamlet. Ella me miró con una expresión que no supe descifrar del todo en ese momento. Lo descifré mucho después. O creo haberlo descifrado, que no es lo mismo, y me dijo que su gata se llamaba Ofelia. Y ahí, en esa sala que olía a desinfectante y a pelo de animal mojado, con las dos sosteniendo transportines de plástico y los ojos un poco rojos, algo se acomodó en mí de una manera que no había sentido antes. No fue un flechazo, no odio esa palabra. Además, fue más lento que eso y más profundo. Fue como cuando el agua entra en una grieta en la roca, no hace ruido. No es dramático, pero con el tiempo parte la piedra. Durante los primeros meses éramos simplemente 2 personas que se habían caído bien y que vivían en la misma ciudad sin conocer a mucha gente. Nos mandábamos mensajes, quedábamos para tomar café, hablábamos de libros y de películas, y de las cosas raras que nos pasaban en el trabajo. Era fácil estar con ella. Era la persona con quien más fácil me resultaba existir. Y eso, que parece una cosa pequeña, es en realidad la cosa más grande que puede haber entre 2 personas. No recuerdo el momento exacto en que me di cuenta. No hubo un instante cinematográfico, ninguna toma de conciencia fulminante. Fue más bien una acumulación. Fue notar que, cuando ella no contestaba mis mensajes durante más de 2 horas, yo revisaba el teléfono de una manera distinta a como lo hacía con cualquier otra persona. Fue darme cuenta de que cuando alguien me preguntaba qué había hecho el fin de semana, y la respuesta incluía a Val, mi voz cambiaba de textura. Era notar que yo guardaba cosas, frases que leía, canciones que escuchaba, imágenes que veía, pensando en contárselas a ella, y que ese acto de guardar cosas para ella le daba a las cosas un significado que no tendrían de otra manera.
Y luego vino el momento en que ya no pude seguir pretendiendo que no sabía lo que era. Fue en su cumpleaños número 26. Estábamos en un bar pequeño y ruidoso con otras personas, algunas amigas comunes, alguien del trabajo de ella, que no recuerdo. Ella estaba de espaldas a mí hablando con alguien, riéndose, con el pelo recogido, de esa manera descuidada que tenía. Y yo la estaba mirando sin saber que la estaba mirando. Y de pronto, me vi a mí misma mirándola, y supe, con una claridad que no admitía negociación. No fue alegre, no fue un momento de revelación feliz. Fue más bien como cuando encienden la luz en un cuarto en el que llevas un rato y te das cuenta de lo que hay ahí. Estaba ahí, desde antes, solo que ahora la luz estaba encendida. Y lo primero que pensé, inmediatamente después, fue: esto no puede ser. No porque fuera entre dos mujeres, yo ya sabía de mí misma lo suficiente como para que eso no fuera la parte complicada. Lo complicado era ella. Lo complicado era lo que teníamos. La arquitectura entera de esos 3 años de amistad que se habían vuelto el centro gravitacional de mi vida cotidiana. Lo complicado era que, si yo decía algo y ella no sentía lo mismo, y yo no tenía ninguna razón para creer que lo sentiría, perdía todo. No solo la posibilidad de algo que quizás nunca iba a existir de todas formas. Perdía a Balan, perdía a la persona que me prestó un pañuelo desechable, sin hacer teatro, que me mandaba fotos de Ofelia cuando yo tenía un día malo, que me conocía de una manera que yo no me había dejado conocer por nadie antes. Y entonces tomé una decisión. No fue una decisión dramática. No me senté a pensarla. No la sopesé con pros y contras en un papel. Fue una decisión que tomé en el tiempo, que tardé en apartar los ojos de ella y pedir otra copa. Decidí que no iba a decirlo, que iba a quedarse donde estaba, guardado, sin nombre y sin forma, y que iba a proteger lo que teníamos a cualquier costo. No sé si fue cobardía o amor. Probablemente las dos cosas. Probablemente son, en ciertos casos, la misma cosa. Lo que siguió fueron 17 años. Masan, 17 años, en los que yo construí una vida entera alrededor de ese secreto, como se construye una casa, alrededor de una viga que no se puede mover. Todo tiene en cuenta su presencia. Todo se adapta a ella, y con el tiempo dejas de ver la viga porque la casa ya existe, y es real, y es tuya. Y la viga es simplemente parte de la estructura. Tuve relaciones, 2 largas, algunas cortas, ninguna que llegara a ser lo que tendría que haber sido. Aunque durante mucho tiempo me dije que eso era culpa de mis propias limitaciones y no de aquella viga invisible. Hubo una mujer, Cristina, con quien estuve casi 4 años, y a quien quise de verdad, con quien fui feliz de una manera genuina y no de performance. Y cuando terminó fue doloroso, como duelen las cosas reales. Pero también había una parte de mí, una parte que yo mantenía en una habitación sin ventanas, en algún lugar del pecho, que sabía que yo nunca iba a poder entregarme del todo a nadie mientras Val existiera en el mundo y yo siguiera sintiéndolo. Ella, mientras tanto, conoció a Marcos. Tenía 29 años cuando empezaron a salir, 31 cuando se casaron. Yo fui su dama de honor. Me compré un vestido color vino que todavía tengo en el fondo de un armario, porque no he sido capaz de tirarlo ni de ponérmelo. Estuve de pie junto a ella mientras decía sus votos, mirando al frente, como se supone que hay que hacer, con una sonrisa que yo había practicado, sin saber que la estaba practicando, y por dentro estaba haciendo lo que llevo 20 años haciendo, a mantener las dos cosas separadas. El amor que sentía y la vida que vivía, el fuego y la casa. Marcos es un buen hombre. Esto importa decirlo porque sería fácil, y quizás catártico de una manera que no me honraría, convertirlo en el villano de esta historia. No lo es. Es un hombre que la quería, que la cuidó, que fue buen padre para sus hijos y buen compañero para ella, y que ahora carga un duelo que no le desearía a nadie. No tengo nada contra Marcos.
salvo que se casó con la mujer que yo amaba. Y eso no es algo que se le pueda reprochar a nadie. Tuvieron 2 hijos, Emilio, que ahora tiene 11 años, y Lucía, que tiene 8. Yo soy su madrina. Estuve en el hospital las 2 veces. Sostuve a Emilio cuando tenía horas de vida. Ese peso tibio y absurdo de un recién nacido, que parece imposible que sea una persona, y que sin embargo, ya lo es completamente. Y mientras lo sostenía Val, me miraba desde la cama, con esa cara de agotamiento absoluto y felicidad absoluta que tienen las mujeres después de parir. Y me dijo, gracias por estar aquí. Yo le dije que no había ningún otro lugar en el que pudiera estar. Y era verdad en todos los sentidos posibles. Así fueron 20 años. Así es como uno puede vivir con algo, construyendo alrededor, adaptando, aprendiendo a respirar de costado para que la costilla extra no duela tanto. Hasta que llegó el diagnóstico. Y entonces, todo lo que yo había construido, toda la arquitectura cuidadosa de mi vida adulta, empezó a temblar de una manera para la que no había ningún refuerzo posible. El cáncer llegó sin avisar, como llega siempre, que es decir, con todos los avisos del mundo, que uno no sabe leer porque no está buscando ese lenguaje. Val llevaba meses con un cansancio que las dos atribuimos al trabajo, a los niños, a la vida en general, a esa fatiga crónica de estar en los 40 y tener demasiadas cosas encima. Luego vino un dolor de cabeza que no se iba. Luego una pérdida de visión en el ojo derecho que duró unas horas y que ella tardó 2 semanas en mencionarme, y cuando me lo mencionó fue de pasada, como una anécdota, como algo que probablemente era nada. No era nada, glioblastoma multiforme en grado 4. Yo no sabía lo que eso significaba el día que me lo dijo, pero lo busqué esa misma noche. Sola en mi apartamento, sentada en el suelo con la espalda contra la cama porque no había llegado a subirme a ella. Y lo que encontré me cayó encima como caen las cosas que no tienen forma de caer de otra manera, de golpe, sin amortiguación, con todo su peso. La mediana de supervivencia con tratamiento agresivo. Los porcentajes, la recurrencia, el lenguaje clínico y frío de los artículos médicos que no están escritos para las personas que los leen a las 11 de la noche en el suelo de su cuarto después de enterarse de que la persona que más quieren en el mundo tiene una sentencia en la cabeza. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. El tercer día le dije a Val que iba a estar con ella en todo lo que necesitara y que no tenía que preocuparse de mí. Ella me tomó la mano y me dijo, ya lo sé, siempre lo supe. Y yo tuve que mirar hacia otro lado porque si la miraba a los ojos en ese momento, algo se iba a romper, que no tendría compostura posible. Lo que siguió fue el año más extraño de mi vida. Extraño no es la palabra correcta, pero no tengo una mejor. Fue el año en que yo viví en 2 planos simultáneos que nunca se tocaban, pero que ocupaban el mismo cuerpo. En un plano estaba la amiga, la que iba a las citas médicas, la que investigaba ensayos clínicos a las 2 de la mañana, la que traía comida cuando Val no tenía energía para cocinar, la que le lavaba el pelo cuando ya no podía mantenerse de pie bajo la ducha mucho tiempo, la que se sentaba con ella y hablaban de libros y de estupideces, y de todo lo que no era la enfermedad, porque a veces lo que más necesitas es hablar de todo lo que no es la enfermedad. En ese plano yo funcionaba, era buena en ese plano. En el otro plano estaba todo lo demás. Estaba el miedo de una clase que no tiene nombre en el vocabulario de la amistad porque pertenece a otro vocabulario. Estaba la desesperación silenciosa de quien va a perder algo que nunca admitió tener. Estaba la culpa, una culpa retorcida y difícil de explicar, de sentir que mi dolor era de una naturaleza diferente al de Marcos, al de los hijos, al de la familia de Val, y que esa diferencia lo hacía al mismo tiempo más grande y completamente ilegítimo. Nadie me preguntaba cómo estaba yo en relación a esto. ¿Por qué habrían de hacerlo? Yo era la mejor amiga. Las mejores amigas son el apoyo, son la columna, no son las que se derrumban. Hubo una noche, creo que en el 7º mes del tratamiento, que Val estaba teniendo uno de sus periodos de relativa estabilidad, y habíamos decidido quedarnos en su casa después de que Marcos se fuera a dormir, y los niños estuvieran acostados, sentadas en el sofá de la sala, con una manta compartida y una película a medio ver en la televisión. Ella se había quedado dormida a mi lado, y yo me quedé ahí, sin moverme para no despertarla, mirando su perfil en la penumbra de la sala, el contorno de su cara que me sabía de memoria de una manera que solo se sabe algo cuando lo has mirado con amor durante mucho tiempo, y pensé, voy a perder esto, no voy a perder a mi amiga, voy a perder esto. Esta presencia específica, este peso tibio contra mi hombro, esta persona que es la única en el mundo que sabe exactamente cómo soy, y que aún así, o quizás por eso, ha elegido quedarse. Voy a perder el centro de gravedad de 20 años de mi vida adulta, y voy a tener que seguir existiendo,
como si ese centro siguiera ahí, porque eso es lo que va a esperarse de mí. Y no voy a poder explicarle a nadie por qué el agujero que deja es del tamaño que es. Esa noche lloré sin hacer ruido, en la oscuridad, con ella dormida a mi lado. Fue el llanto más solitario que he tenido en mi vida, y he tenido algunos. Durante ese año también pasó algo que no sé muy bien cómo nombrar, algo que me generó una culpa adicional encima de toda la culpa que ya cargaba. No hubo momentos en que yo quise decírselo, momentos en que pensé que quizás el tiempo se estaba acabando y que yo no podía dejar que se fuera sin que lo supiera, no como un acto de valentía tardía, sino de honestidad, como si ella mereciera saber, después de 20 años, que lo que yo le había dado había sido también esto, este amor que no tiene nombre correcto, este querer que lo atravesaba todo. Pero siempre encontré la razón para no hacerlo, que la cargaría con algo que no podía resolver, que era un momento terrible para añadir complejidad a su vida, que ella tenía suficiente con lo suyo, que era egoísta de mi parte. Necesitar decirlo ahora, precisamente ahora, cuando ya no había nada que pudiera hacerse con esa información salvo cargarla. En el fondo de verdad que es el lugar al que me cuesta más llegar cuando me miro con honestidad, también estaba el miedo. Todavía el miedo, después de 20 años, a las puertas de perderla, con el tiempo ya contado, todavía el miedo. Los últimos 3 meses fueron los más duros. El tumor respondió mal a la segunda línea de tratamiento. Val comenzó a perder funciones de una manera que era visible y que era cruel, de la manera en que la enfermedad es cruel. No por maldad, sino por indiferencia, porque la biología no tiene consideraciones dramáticas y no sabe que esta persona en particular es insustituible. Empezó a tener dificultades para encontrar las palabras. A veces, a mitad de una frase se quedaba buscando y lo que encontraba no era lo que buscaba, y en su cara pasaba algo, una sombra, una conciencia, una frustración, que yo aprendí a no nombrar porque nombrarla la hacía más real. Hubo una tarde, unas 6 semanas antes del final, en que estábamos en su cuarto y ella estaba teniendo un día relativamente bueno, de esos días que te engañan un poco y te dejan creer que quizás, y ella me miró de una manera que no había visto antes, una mirada larga, quieta, de las que evalúan o concluyen. Y me dijo, con esa lentitud nueva que le había dado la enfermedad al hablar, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿lo sabes? No lo dijo como se dicen las cosas en el cine. Lo dijo como se dice la verdad cuando ya no queda tiempo para los adornos, con un cansancio tranquilo, como quien entrega algo que ha estado sosteniendo mucho tiempo. Y yo le dije que ella era lo mejor que me había pasado a mí también y era verdad. Era la verdad más completa que he dicho nunca, aunque también era incompleta de una manera que yo me llevé entera, guardada, a casa esa tarde. Murió un martes por la mañana, yo no estaba ahí. Esto todavía me duele de una manera que no ha cambiado de forma con el tiempo. Estaba en camino. Había salido en cuanto Marcos me llamó, pero no llegué a tiempo. Me dijeron que fue tranquila, que estaba dormida, que no hubo angustia en el final. Me lo dijeron para consolarme y lo agradecí, aunque no sirvió del todo para eso. Me quedé en el pasillo del hospital durante un rato que no sé cuánto duró. Marcos salió y me abrazó, y los dos lloramos, cada uno desde su lugar, cada uno con su versión de esa pérdida que era la misma, y era completamente diferente. Y yo pensé, a nadie en este pasillo sabe que estoy llorando, también por algo que nunca existió oficialmente. Que parte de lo que lloro es la posibilidad que no hubo, el nombre que nunca se dijo, los 20 años de querer en silencio que ahora se terminan, sin que ella lo haya sabido. O eso creí. Entonces, Marcos me llamó 3 días después. Yo estaba en mi apartamento en un estado que no era exactamente funcionar, pero que tampoco era derrumbarse del todo. Ese estado intermedio en que uno existe en piloto automático y hace las cosas necesarias, comer algo, ducharse, responder los mensajes que no se pueden ignorar, sin estar realmente presente en ninguna de ellas. Cuando vi su nombre en la pantalla lo dejé vibrar 2 veces antes de contestar porque necesité esos 2 segundos para componerme la voz. Me dijo, quiero que hables en el funeral. Sé que Val lo habría querido. Nadie la conocía como tú, Ann. Hay frases que te llegan al lugar exacto donde no tienes defensa. Esa fue una de ellas. Dije que sí, Ann, por supuesto que dije que sí, Ann. No había manera de decir que no, y aunque la hubiera, tampoco hubiera querido decirla. Era lo último que podía hacer por ella. Era, en cierto modo, el único espacio que iba a tener para decir algo de lo que sentía en un contexto en que estaba permitido sentirlo, sin tener que explicarlo. Lo que no calculé o no calculé del todo, era lo que iba a significar pararme frente a su familia, sus hijos, su marido, sus compañeros de trabajo, sus otros amigos, y hablar de ella con el tipo de amor que yo tenía sin que nadie en esa sala supiera que el tipo de amor que yo tenía era ese. Hablar de ella como su mejor amiga. Solo como su mejor amiga. Hacer que mis palabras cupieran en ese espacio y no se desbordaran. Tardé 2 días en escribir el discurso. Escribí, borré y volví a escribir. Cada versión se quedaba corta o se pasaba de algún límite invisible que yo misma iba descubriendo,
mientras escribía. Había cosas que quería decir que eran verdad, pero que disonarían, que harían que alguna persona en esa sala levantara la cabeza de una manera diferente. Había cosas que eran lo suficientemente neutras, como para no delatarme, pero que se sentían vacías, insuficientes, como hablar de Valeria usando solo la mitad del idioma disponible. Al final escribí algo que era verdadero pero incompleto, que es quizás la única manera en que podía hacer ambas cosas a la vez. El día del funeral llovía. Sé que eso suena a recurso narrativo fácil, pero llovía de verdad. Con esa lluvia de principios de otoño que no es dramática sino persistente, la clase de lluvia que moja sin aspavientos. Llegué temprano porque no podía estar en mi apartamento más tiempo. Me senté en uno de los bancos del lateral, no en los primeros. Esos estaban reservados para la familia. Emilio y Lucía estaban en la primera fila con Marcos. Emilio con esa rigidez que tienen los niños cuando están haciendo un esfuerzo enorme por comportarse como creen que se espera de ellos. Lucía con la cara hundida en el hombro de su padre, de una manera que me partió algo por dentro, que llevaba 2 días aguantando. Hubo otras personas que hablaron antes que yo. La madre de Val, que apenas pudo terminar. Una compañera del trabajo que habló de su profesionalidad y su generosidad, y que dijo cosas verdaderas pero que me resultaron, en ese contexto, extrañamente superficiales. No por culpa de quien las decía, sino porque yo estaba en un estado en que todo me parecía superficial comparado con lo que yo llevaba dentro. A Marcos habló. Marcos habló bien, con una sencillez que fue más devastadora que cualquier elocuencia. Dijo que Val le había enseñado a ser mejor persona y que no sabía cómo iba a hacer eso solo a partir de ahora. Lo dijo mirando al frente, con la voz quebrada pero sin perderla del todo. Y yo lo miré y pensé en este hombre la amaba. Este hombre la amaba y la perdió. Y su dolor es real y enorme y completamente legítimo. Y el mío también lo es. Y los dos estamos aquí, y ninguno de los dos sabe todo lo que sabe el otro. Luego me llamaron a mí y me levanté, caminé hasta el frente. Sentí el peso de todas esas miradas de una manera física, como una presión en el pecho. Miré el papel donde tenía el discurso y luego lo dejé sobre el atril porque sabía que si lo miraba no iba a poder hablar y si no hablaba algo se iba a romper que no tendría reparación. Hablé de la sala de espera del veterinario. Hablé de Horacio y de Ofelia. Vi que la madre de Val sonrió porque probablemente ya conocía esa historia. Es el tipo de historia que se cuenta en las familias. Hablé de lo que era estar con Val, de esa facilidad, de esa sensación de que el mundo tenía menos resistencia cuando ella estaba cerca. Hablé de cómo me enseñó a ser más honesta conmigo misma. Y esto era una verdad compleja que nadie en esa sala podía descifrar del todo, pero que yo necesitaba decir de alguna manera, aunque fuera envuelta. Dije que ella era la persona que mejor me había conocido y la que más me había querido, y que ese regalo era el que me iba a quedar de ella para siempre. No dije todo lo que hubiera podido decir, pero lo que dije era verdad. Era la verdad que cabía ahí. Lo que no esperaba era lo que pasó al final. Cuando terminé de hablar y estaba volviendo a mi asiento, pasé cerca de donde estaban sentados los niños. Lucía me miró. Tiene los ojos de Val, ese color indefinido que cambia un poco con la luz. Y me extendió los brazos como hacen los niños cuando quieren que los abraces, con esa confianza directa que los niños tienen antes de aprender que el mundo no siempre responde. La tomé y la sostuve contra mí, ese cuerpo pequeño y cálido. Y ella me dijo al oído: mamá, te quería mucho a ti. Yo no pude responder, solo la abracé más fuerte y asentí contra su cabeza, y esperé a que el momento pasara. Me senté y miré al frente. Terminó la ceremonia. Hubo el movimiento usual de la gente que se levanta y se abraza y dice las cosas que se dicen en esos momentos y que son verdaderas aunque sean insuficientes. Porque son verdaderas aunque sean insuficientes. Yo hice eso también. Abracé a la madre de Val durante mucho tiempo. Estreché la mano de Marcos. Acepté el café que alguien me ofreció y lo sostuve sin beberlo. Y en algún momento en medio de todo eso me di cuenta de que lo había hecho, que había estado de pie frente a todas esas personas y había hablado de ella y había llorado de una manera que cualquiera podía interpretar como el duelo de una amiga y que era eso, completamente eso. Pero era también todo lo demás que yo no podía poner encima de esa mesa. Esa noche volví a mi apartamento y me senté en el mismo suelo de siempre, con la espalda contra la cama, y me permití algo que llevaba mucho tiempo sin permitirme: llorar, sin medir cuánto, sin calcular la cantidad apropiada, sin pensar en si era excesivo para la categoría de persona que yo oficialmente era en su vida. Solo lloré con todo lo que había en eso. Todo el peso de 20 años de querer en silencio y de perder, sin que nadie supiera exactamente qué era lo que perdía. Fue la primera vez en 20 años que le di a ese dolor el espacio que tenía. Pasaron 4 semanas. Marcos me llamó un domingo por la tarde para preguntarme si podía ayudarle a ordenar algunas cosas de Valen. Sus padres habían venido a ayudar con los niños esa semana y él quería aprovechar para ir a la habitación que ella había usado como estudio, donde guardaba sus libros, sus papeles, sus cosas de trabajo. Me dijo que no podía hacerlo solo todavía,
que necesitaba a alguien que la hubiera conocido bien para saber qué guardar y qué no, porque él tenía miedo de tirar algo que tuviera importancia sin saberlo. Fui el siguiente sábado. La habitación olía a ella. Eso fue lo primero. No a perfume ni a nada específicamente identificable, sino a ella, ese olor que tienen los espacios habitados por una persona durante mucho tiempo, que es la suma de todos los pequeños rastros que dejamos sin saber que los dejamos. Me quedé unos segundos en la puerta antes de entrar, haciendo algo que no tengo otro nombre que prepararse. Marcos no estaba... Me había dejado una llave y una nota diciendo que los niños estaban con los abuelos y que él iba a estar de vuelta en un par de horas. Creo que fue intencional, creo que sabía que yo necesitaba estar sola ahí, aunque no sé si sabía exactamente por qué. Empecé por los libros. Val tenía una manera de organizar sus libros que no respondía a ningún sistema visible desde fuera. No era alfabético ni por temas ni por tamaño, pero que yo sabía que tenía una lógica interna, que ella había descrito una vez como emocional. Los libros agrupados no por lo que eran, sino por lo que le habían hecho sentir o por la época de su vida en que los había leído. Fui sacándolos, mirándolos, poniendo algunos en cajas con cuidado, dejando otros aparte para que Marcos decidiera. Algunos tenían notas en los márgenes. Val era de las que escriben en los libros, algo que siempre me había parecido un acto de una intimidad particular, como dejar un registro de quién eras cuando leíste esto. Estaba en la tercera caja cuando encontré el cuaderno. Era un cuaderno normal, de los de espiral, con la cubierta de un color que solía ser rojo y que el tiempo había deslavado a algo entre salmón y naranja. No tenía nada escrito en la cubierta. Lo abrí sin pensar, de la misma manera automática en que había abierto los libros. Las primeras páginas eran notas del trabajo, listas, ese tipo de escritura utilitaria que no tiene pretensiones. Fui pasando páginas sin prestar mucha atención, y luego me detuve. Había una sección marcada con un pequeño doblez en la esquina de la primera página, en la que la letra cambiaba, más lenta, más cuidadosa, la letra que Val usaba cuando escribía algo que le importaba. Lo reconocí inmediatamente. La había visto en postales, en notas, en los regalos que me había dado con un mensaje escrito a mano. No era un diario, era una carta. Estaba dirigida a mí. Tardé un momento en empezar a leerla. Tuve que sentarme, primero en la silla del escritorio, y luego en el suelo porque la silla de repente no me sostenía de la manera en que necesitaba ser sostenida. No voy a transcribir todo lo que decía. Hay cosas que pertenecen al espacio entre dos personas y que al trasladarlas a otro formato, pierden algo esencial, se vuelven más pequeñas o más grandes de lo que son. Y esta carta no se merece eso. Pero voy a decir lo que decía, lo que significaba, lo que fue aterrizar en mí mientras yo estaba sentada en el suelo de su estudio con el cuaderno abierto en las manos. Val Lowe lo había sabido, no de siempre, escribía, pero sí desde hacía mucho. Decía que hubo un momento, no me daba la fecha exacta, pero por los detalles que mencionaba debió de ser hace unos 12 o 13 años, en que se dio cuenta de cómo la miraba yo, de lo que había en esa mirada, y que en lugar de asustarse o de distanciarse o de fingir que no lo había visto, se quedó con eso, lo guardó, lo sostuvo, y luego decía algo que me hizo detenerme y leer 2 veces, 3 veces, hasta que las palabras dejaron de moverse. Decía que ella también lo sentía, no de la misma manera exactamente, o quizás sí de la misma manera, pero expresado de una forma diferente, con los matices propios de quién era ella, pero que había algo en lo que teníamos que iba más allá de lo que las palabras disponibles alcanzaban a nombrar, y que ella lo había sabido, y lo había elegido guardar por las mismas razones que yo, porque lo que teníamos era demasiado importante para arriesgar, porque el miedo a perderlo era más grande que el deseo de nombrarlo, porque había construido una vida que amaba y en la que yo estaba presente de la manera en que podía estarlo, y que eso le había parecido durante mucho tiempo suficiente. No suficiente en el sentido de resignado, suficiente en el sentido de real, suficiente en el sentido de honesto que tenemos en la forma en que existe. Es más de lo que la mayoría de la gente tiene en toda su vida. Luego decía que había empezado a escribir la carta cuando le dieron el diagnóstico, que la había empezado varias veces, y la había roto varias veces, que había noches en que pensaba que iba a enviármela o dármela, o simplemente decirme las cosas de viva voz, y que siempre encontraba la razón para no hacerlo, las mismas razones de siempre, el miedo a cambiar algo que estaba bien, el no saber qué haría yo con esa información en medio de todo lo que ya estábamos atravesando juntas, y que al final había decidido no dármela, no porque no quisiera que lo supiera, sino porque sabía que yo lo iba a descubrir de todas formas, que me conocía lo suficiente para saber que tarde o temprano iba a ir a esa habitación y que tarde o temprano iba a encontrar el cuaderno y que cuando lo hiciera iba a leer esta carta y que quizás era mejor así, que quizás algunas cosas están bien dicho desde el otro lado, cuando ya no hay que hacer nada con ellas salvo recibirla. La última línea decía: te quiero de todas las maneras posibles. Y sé que tú a mí también.
Eso siempre fue suficiente. Eso siempre fue todo. Me quedé en el suelo de ese estudio durante mucho tiempo, no sé cuánto. La luz fue cambiando de la manera en que cambia la luz cuando pasan las horas y tú no estás llevando el registro. En algún momento escuché la puerta de la calle y los pasos de Marcos en el pasillo y me levanté. Y fui al baño y me miré en el espejo durante un momento antes de salir. No estaba bien, tampoco estaba destrozada. Estaba algo diferente a las dos cosas. En un lugar que no había estado antes, y para el que no tenía nombre todavía. Marcos me preguntó si había podido hacer mucho. La DHQC, que había organizado los libros. No le mencioné el cuaderno. El cuaderno se quedó conmigo. Es lo único que me llevé de esa habitación. Han pasado varios meses desde ese sábado. He leído la carta muchas veces. Hay noches en que la leo y lloro de una manera que ya no me da vergüenza. Un lloro largo y sin aspavientos que es a la vez duelo y algo que se parece al agradecimiento, aunque agradecimiento no sea la palabra exacta para algo tan complejo. Y hay noches en que la leo y no lloro. Solo la leo. Y me quedo con esas palabras dentro, como se queda uno con las cosas que son verdad. Lo que me dio esa carta no fue cierre. Eso es lo que uno espera en las historias, que haya un momento de cierre. Una resolución que ordene lo que estaba desordenado. No fue eso. Lo que me dio fue algo diferente, fue saber que no estuve sola en esto. Que el amor que yo llevé en silencio durante 20 años no fue un amor no correspondido. Fue un amor que vivió en dos personas al mismo tiempo y que las dos, por las mismas razones, eligieron guardarlo y vivir dentro de él, de la única manera en que podían. Hace eso las cosas más fáciles, no exactamente. La extraño igual, el agujero tiene el mismo tamaño. Hay momentos cuando veo a Lucía que cada vez se parece más a ella, o cuando pasa algo que sé que le hubiera gustado y me encuentro formulando mentalmente el mensaje que le mandaría antes de recordar que no puedo mandarlo, en que el peso es idéntico al de aquella noche en el hospital, sin reducción, sin amortiguación. Pero hay algo que es distinto ahora, algo pequeño pero real, que ya no cargo esto completamente sola, que Val lo supo, y que lo sostuvo con cuidado, y que encontró la manera de decírmelo aunque fuera desde el otro lado, que los 20 años no fueron solo míos. Eso no lo cura todo, pero cambia algo en la forma en que respiro. Escribo esto porque nunca he podido decírselo a nadie, ni a mis amigas, ni a mi familia, ni a la terapeuta que empecé a ver 3 meses después del funeral y que ha sido de mucha ayuda con las partes que puedo articular, pero que no sabe todavía esto, la parte central, la viga. Lo escribo aquí porque a veces la única manera de poner a algo fuera de uno mismo es encontrar el espacio donde la verdad puede existir, sin que nadie la convierta en un problema que resolver, o en una historia que gestionar. La amé durante 20 años. Ella lo sabía. Yo no lo sabía. Ahora los dos lo sabemos, aunque solo una de nosotras siga aquí para saberlo. Ambalan 2 letras. Una sílaba. Todo lo que cabe en eso